Bueno, el número de conductores inscritos en la aplicación Uber ya superan el parque de taxis en Santiago. Una información que se da a conocer luego de que la semana pasada los choferes de taxi salieran a protestar contra esta iniciativa. Vamos a profundizar en este tema. Nos encontramos con Matías Salazar, Seremi de Transportes de la región metropolitana. Seremi, gracias por estar junto a nosotros. Buenos días. Y este es un problema que no tan solo está pasando en nuestra capital. En varias capitales del mundo, podríamos decir, están enfrentados sistemas como Uber o Cabify con los taxistas habituales. Lo primero que a uno le gustaría saber es si es legal o no este sistema de transporte, que es de lo que tanto se ha discutido. Mire, la legislación de tránsito chilena establece una prohibición de prestar servicios de transporte público, es decir, ofertados libremente al público con vehículos particulares. Lo que hacen quienes trabajan con la aplicación Uber y Cabify es que prestan al público en general, ofrecen servicios de transporte mediante automóviles particulares. Y eso en Chile es ilegal y está sancionado con una multa de 15 UTM. En consecuencia, nosotros estimamos que en el caso de estas dos empresas, efectivamente nos encontramos frente a una operación que está apartada de la ley, es decir, que es ilegal. Es ilegal. Así es sin ilegal dudarlo. Independiente que sea porque muchos argumentan un intercambio entre privados. Mire, no es un problema del intercambio entre privados. Si las relaciones jurídicas entre privados también se encuentran reguladas por el Estado en un sinnúmero de materias. El problema aquí central es que el tipo de vehículo habilitado para prestar servicios de transporte público es uno que está inscrito y registrado en el Ministerio de Transporte. Y los vehículos que lo hacen estas aplicaciones no están registrados. Ese es el tema central. El transporte privado, la relación privada, el que alude a alguna entrevista de prensa a alguna de estas empresas, alude a otro tipo de regulación que también se encuentra regulada por el Estado, que es el transporte privado remunerado, que alude a dos situaciones particulares. La primera de ellas es el transporte de personal de empresa, de oficina, etcétera, concordado con un determinado operador. Y en ese caso nos encontramos frente a que ese operador también tiene que estar registrado en el Ministerio de Transporte y tiene que haber un contrato o una relación jurídica previa al viaje. Cuestión que en el caso de Uber, como se ofrece abiertamente, no existe. Y la segunda situación nos encontramos con viajes de turismo, es decir, donde una agencia de turismo o un hotel contrata un servicio de transporte para transportar turistas, donde también tiene que existir una relación jurídica entre la agencia de viajes o el hotel previa con el operador. En consecuencia, Uber, quien ha manifestado, y Cabify, quien ha manifestado esta justificación, no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis que establece la reglamentación respecto al transporte remunerado privado de personas. Ahora, ¿esto solo implica multas a las cuales se pueden exponer o existe alguna capacidad desde el punto de vista de los organismos de poder dejar sin funcionamiento empresas como Uber o Cabify? Porque hay algunos países donde no han podido funcionar, como por ejemplo en Madrid, capital de España, obviamente, pero luego de un tiempo nuevamente pueden entrar en funcionamiento y muchos dicen que hay un cierto vacío legal que justamente permiten que estas empresas estén en este momento funcionando, y además también con lo que comentábamos durante esta presentación, que ha aumentado y es casi lo mismo en este momento, cerca de 25.000 automóviles que están inscritos en este sistema, que es muy parecido al parque automotriz que ofrecen los taxis más tradicionales. Mire, en primer término, nosotros no nos gustaría hacernos cargo de una cifra que emana del propio interesado, es decir, quien pone esta cifra... ¿Desconocen esa cifra entonces? Es que no tenemos por qué conocerla porque no existe un registro público. En consecuencia, lo interesante de los registros públicos y de que la actividad está autorizada, que se encuentran reguladas, y en consecuencia, si nosotros le decimos existen 24.500 taxis básicos en Santiago, es porque hay un registro donde sabemos quién es su conductor, cuál es el estado de los vehículos, si tienen revisión técnica al día, etcétera. Nada de eso existe con estas aplicaciones. Nada de eso. Ni siquiera, lo que es más complejo aún, una regulación tarifaria que permite en este caso decir, mire, usted debe cobrar por tal distancia tanta plata. Aquí es una regulación completamente fuera de la norma y en consecuencia es por eso que la ley de tránsito así lo establece, es una operación ilegal y es fiscalizada y sancionada en los términos que le señalaba. Seremi, pero claramente aquí hay un hecho que es que hay un aumento, que hay muchas personas que lo están utilizando, que muchos dicen que en efecto es más barato, por ejemplo, que utilizar los taxis tradicionales. ¿Qué pasa con eso? Porque también genera mayor competencia en este momento. Sí, pero hay que ser bien preciso. El hecho de que las personas estén utilizando este servicio no dice relación un poco con la necesidad de los taxis. Mire, esto es bien claro, mucho se ha justificado que el problema es que los taxis son malos en Chile. Si eso fuera así, este servicio solo existiría en Chile.
pero usted ve que aquí hay una operación de Uber en España, en Colombia, en un montón de ciudades. En consecuencia, la justificación de la pretendida falta de taxis o la pretendida mala calidad del servicio de los taxis no es eso, porque el servicio existe en muchos lugares más del mundo y consecuencia. ¿Pero por qué es se una estaría estrategia. prefiriendo entonces también estos servicios? También hay situaciones que tienen que ver con que, por ejemplo, hay no se maneja dinero. Usted sabe, hay muchas historias que tienen que ver con estos famosos cambiazos, con rutas poco definidas, con tarifas que no son las más adecuadas. Independiente que también debiese haber una fiscalización respecto a estos nuevos sistemas, pero también el desgaste del sistema tradicional en los últimos años tiene relación con mucha historia y es cosa que de repente cualquier ciudadano se sube a un taxi y hace un mismo trayecto y todos sabemos que muchas veces la cuenta no es la misma. Este sistema, por ejemplo, a uno le adelanta cuánto le puede salir y muchas veces viene a coincidencia. Sí, pero la infracción de un grupo minoritario de taxistas no puede justificar la ilegalidad de un servicio. Ese es un poco el tema. Han habido problemas con los taxis históricamente, desde luego que los ha habido. O sea, y hemos tenido varias denuncias y todo, y permanentemente se fiscaliza que estén con los taxímetros al día, no intervenidos, que se cobre lo que dice el taxímetro, que sean utilizados los taxímetros, etcétera. Pero que un grupo de taxistas, no todos, que un grupo de taxistas reducido comete ilegalidad en virtud de su taxi, no justifica bajo circunstancia alguna que tener un servicio entero ilegal, ¿me entiendes? O sea, yo creo que hay que guardar proporciones. Lo que tiene que hacer ese grupo de taxistas fundamentalmente es ser denunciado y ser sancionado, que es lo que se hace. Pero eso no justifica tener una operación completa de una cantidad de autos teniendo. Mire, si lo delicado de esto, para entenderle a la gente, para que la gente diga, es que cuando ocurre un accidente por un auto Uber, no hay ninguna regulación respecto de qué seguro tiene que tener ese auto. Se nos dice, no, es que nosotros le exigimos seguro. Ok, sabemos qué seguro, sabemos qué cobertura, sabemos cómo funciona ese seguro, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de un accidente que puede ocurrir en un taxi tradicional, por ejemplo, para el pasajero, independiente de lo que vaya a ocurrir con el auto? El taxi tiene contratado un seguro especial distinto del seguro obligatorio, especialmente para el pasajero, con una cobertura clara y precisa respecto al pasajero. Eso no lo tiene Uber. O si lo tiene, no está regulado de manera obligatoria. Segundo, ¿a quién le reclama usted si un conductor de una de estas aplicaciones, utilizando estas aplicaciones, le cobra distinto de lo que le corresponde? ¿O lo que ya pactó? ¿Tiene alguna sanción esa empresa si no tiene regulación? Ninguna. Pero cuando uno de repente va en un taxi tradicional y a uno le hacen un cobro que no es el adecuado, ¿a quién también lo reclama? Es que sí, pues, existen mecanismos de reclamo. El Ministerio de Transporte tiene, a través de transporteescucha.cl, un lugar donde expresamente se reciben reclamos, 20.000 reclamos al año, para precisamente, en el caso de transporte público regulado, poder recibir reclamos. Mire, y ahí tienen la forma, por ejemplo, de seguir, de ver cuál fue el trayecto y efectivamente identificar que hubo un cobro, por ejemplo, excesivo. Mire, funciona así, nos llega una denuncia por esta página web, esa denuncia da lugar a una notificación formal al operador de taxi respecto a esa denuncia, poniéndolo en conocimiento los hechos. Si él no contesta, esa denuncia puede ser sancionado con una amonestación, y si junta 3 amonestaciones en un año, se le puede quitar el derecho a prestar servicio de taxi. En consecuencia, esa regulación permite, de modo tal, de efectivamente exista un control. Si la dificultad de Uber y de todas estas aplicaciones es que no existe un control claro respecto a la actividad, y en consecuencia, eso siempre puede terminar prestándose para abusos. Seremi, acá hay dos temas. Uno que es, podríamos decir, desde el punto de vista de los pasajeros, que muchos de ellos también a través de estas aplicaciones sienten que puede tener un mejor o no servicio, que eso también está haciendo parte del análisis, y es una de las explicaciones que constantemente entregan estas empresas, tanto Uber como Cabify. Pero por otro lado también las personas que están teniendo esto como una forma de trabajo. Hay muchísimos reportes periodísticos, muchísimas historias que dan cuenta de esto. Y uno de los argumentos que ellos siempre sostienen es que hoy la posibilidad de ellos poder acceder a un taxi de los que habitualmente están en las calles es prácticamente imposible, que es muy reducido, podríamos decir, los certificados que tienen para poder trabajar, y que hay verdaderas prácticamente mafias detrás de esto, que detrás de un taxi hay muchas personas que tienen varios de ellos. ¿Qué responde usted a esa crítica de las personas que dicen, si yo tuviera la posibilidad de trabajar un taxi normal, lo haría, pero no he podido hacerlo y Uber o Cabify me ha dado esta opción? Mire, en primer término, la cantidad de taxis no es tan reducida. Si usted suma los taxis básicos, más los taxis ejecutivos, que son los radiotaxis, llegamos a una cifra del orden de 28.000 taxis en la región metropolitana. Segundo, se han realizado concursos para cupos de taxis. En los años 2012-2013 se han licitado entre taxis ejecutivos y taxis básicos del orden de 1.500 nuevos cupos. Y efectivamente,
la ley de congelamiento del parque solo deja un pequeño porcentaje para abrir más cupos. Es decir, existe una oferta, se concursan públicamente, se puede optar a esos taxis. De hecho, recordar que incluso en la última concurso de taxis se pusieron cupos especiales para personas con discapacidad, para que ellos pudieran, o familiares de ellos, para que ellos puedan optar a una fuente de trabajo. Y en consecuencia, efectivamente, se han abierto cupos, se ha trabajado y también es deber de la autoridad, desde luego, mantener controlado el parque de taxis, que sea lo suficiente para surtir la demanda, pero que tampoco sea una cantidad excesiva que contribuya a una mala operación o a una competencia en la calle que es mucho más compleja. Ahora, ¿qué estudios están haciendo ustedes o facultades tienen en este momento como organismo para frenar de frentón? Porque en este momento muchos dicen que hay una laguna, podríamos decirlo, porque si bien se consideran ilegal, siguen funcionando, más personas siguen utilizando esta aplicación, más personas están trabajando en estos sistemas. ¿Hay alguna posibilidad concreta, por ejemplo, similar a lo que sucedió en Madrid, de que de frentón se consideran ilegal y no pudiesen operar? ¿O de fiscalizarlos, por ejemplo? A ver, de fiscalizar se fiscaliza. Mire, 20.000 fiscalizaciones de transporte informal el año pasado en todo el país, del orden de 2.000 retiros de vehículos, 4.000 infracciones, ya llevamos del orden de 700 infracciones este año y del orden de, perdón, 1.600 infracciones, 700 retiros, solo en este año 2016. En consecuencia, se fiscaliza. El punto que yo creo que es bueno explicarle a las personas es que esto constituye una infracción de tránsito. Y en consecuencia, como cualquier otra infracción de tránsito, debe ser detectada en la calle. Y tiene efectivamente una complejidad de detección porque tiene que preguntarle usted al pasajero, oiga, ¿usted cómo contrató este servicio? Si usted, en las redes sociales incluso está la claridad de la ilegalidad que tiene estas aplicaciones, que incluso están buscando formas de instruir al pasajero para que engañe al fiscalizador para decirle, mire, ¿sabe qué? No pagué, soy un familiar, etcétera. O sea, claro, yo entiendo que esa debe ser la principal dificultad, pero lo que llama la atención es que independiente de los insistentes llamados que hemos visto en muchos lugares, en muchas ciudades del mundo, sigue creciendo. Mucha más gente prefiere utilizar este sistema que otro. Entonces eso también hace un llamado a replantearse tal vez la forma en que está nuestro sistema de transporte en general. Todos sabemos la situación que se enfrenta también en el transporte público, pero en particular en el tema de los taxis, independiente que se consideren ilegales, que se esté diciendo que hay problemas para poder fiscalizarlo, de que no hay una forma concreta de poder cobrarles o no las personas, mucha gente sigue utilizándolo, crece el parque automotriz, la aplicación se sigue bajando y no tan solo esto ocurre en Santiago, está ocurriendo en muchas capitales del mundo. Entonces esa es la contradicción que genera tanto Cabify y Uber, y que por algo el negocio sigue funcionando, o sea, y sigue instalándose en otras ciudades. Sí, no, pero en primer término se fiscaliza, y se fiscaliza del siguiente modo, también explicarle a la gente. Efectivamente se fiscaliza, no se puede fiscalizar en calle, viaje por viaje, sino se fiscaliza en puntos de atracción. Es decir, el aeropuerto es un punto de atracción muy claro, los malls son puntos de atracción muy claros. Hemos detectado recientemente algunos lugares donde se hacen acuerdos entre estas empresas y algún evento, Festival de la Cerveza, el año pasado detectamos y fuimos a fiscalizar así y retiramos algunos vehículos y efectivamente eso se hace de ese modo y es lo que legalmente podemos hacer desde el punto de vista de la fiscalización. Pero también creemos que el rol de las personas es clave acá. Y esto no tiene que ver solo con los taxis o con esta discusión, sino que en todo usuario de transporte público es también un fiscalizador de los servicios. Y en consecuencia, aquí el rol de las personas, desde el punto de vista de decir, yo no utilizo un transporte legal porque tengo conciencia de que efectivamente esto puede predecir un riesgo para mi propia seguridad, para mi propia integridad, para mi propio patrimonio, es clave. Entonces, ninguna fiscalización, por más masiva que sea, va a sustituir el rol de las personas. Y yo creo que ahí es clave. Yo creo que el esfuerzo que hemos estado haciendo también, aparte de la fiscalización, es explicarle a las personas, hacer pedagogía con las personas, de explicarles las consecuencias de utilizar estos servicios. Y en consecuencia, le hemos pedido a ellos, a las personas también, señor, usuario de estas aplicaciones, usted tiene un rol que jugar en esto también. Y tomar conciencia, informarse y adoptar medidas. Y es por eso que creemos que también un poco buena parte de lo que hacemos, aparte de fiscalizar, es informar a las personas para que ellos entiendan, estoy frente a un servicio legal, para que las empresas que tienen acuerdos también, estoy frente a un servicio legal, y eso puede tener consecuencias desde el punto de vista de la seguridad y la integridad de las personas. Seremi, yo entiendo que ustedes han tenido conversaciones con quienes están detrás de Uber o de Cabify. ¿En qué está eso? ¿Hay alguna posibilidad de que estos sistemas sean legales? Mire, a mí se me requirió una reunión más o menos hace un mes atrás por parte de Uber mediante la plataforma de la ley de lobby.
Por cierto, yo concedí esa reunión porque mi obligación legal es recibir a las personas que me piden por esta plataforma. Ellos me plantearon la necesidad de hacer una regulación para que ellos pudieran entrar al sistema a operar. En consecuencia, hay conciencia de su, por cierto, ilegalidad. Y lo que nosotros le planteamos es que estábamos dispuestos, desde luego, a tener una conversación sobre este tema, pero bajo una condición, que era, mire, usted cese su operación inmediatamente y conversamos. Pero usted comprende que nosotros no podemos tener una conversación con quien a sabiendas, exprofeso, comete una actividad ilegal y al mismo tiempo quiere legalizarse. O sea, paremos la ilegalidad, le dijimos, deje de operar y acto seguido podemos conversar de modo de cómo abordamos el tema más general. Y le dijimos, además esto tiene una solución bien sencilla, operar con autos legales. Si son capaces de ir a conversar con los taxis y decirle, mire, mejoremos nuestra calidad, organicémonos, súmense a nuestra aplicación, eso se transforma en legal. El problema es que prestan servicios con automóviles de carácter ilegal. Y esto, quiero decirle que el tema de las aplicaciones, hay otras aplicaciones que efectivamente han optado por el camino distinto, que es utilizar servicios de transporte legal, es decir, taxis básicos como ejecutivos. Easy Taxi, por ejemplo. Efectivamente, una de ellas que, de acuerdo a lo que la información que hemos recabado, utiliza servicios legales. En consecuencia, su operación es completamente legal. Bueno, queremos agradecerle muchísimo su tiempo con nosotros para conocer un poco más de este tema, algo que también no tan solo lo hemos dicho durante esta entrevista, está ocurriendo acá en nuestra capital, sino que también en varias capitales del mundo. Bueno, que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted.